El pueblo de Israel vivió estos momentos gozosos que estamos viviendo nosotros en el jubileo. Cuando peregrinaban al templo de Jerusalén, las familias o las comunidades, acuérdense cuando el quinto misterio del Rosario de Gozo nos dice Jesús perdido y hallado en el templo. El Señor sabía bien lo que estaba haciendo. Pero María, José y el niño que ya tenía 12 años habían ido en peregrinación al templo de Jerusalén. Y cantaban con gozo cuando el pueblo iba. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Qué cantaban? No creo que tengan hambre porque han pasado pozoleando toda la mañana. ¿Qué cantaban? Eso cantaban. Y eso también nosotros estamos cantando hoy. Porque venimos a la casa del Señor. Venimos a encontrarnos con Él bajo la mirada amorosa de su madre en la advocación de las Mercedes o la Virgen de las Mercedes. Y nos encontramos con el Señor porque previamente antes nos hemos encontrado con los hermanos y venimos en comunidad. ¿Cuál es el motivo? Que Dios está actuando en nosotros. Está actuando en el corazón de cada uno de nosotros. Y está actuando en nuestras comunidades. Y somos peregrinos. Peregrinos que vamos en camino hacia la vida eterna en gloria. Y esta peregrinación es una señal, es un signo, es una muestra de lo que vamos realizando a lo largo de nuestra vida. Nos hemos reunido, ¿por qué? Porque el Señor, a través de su iglesia, ha proclamado aquí y ahora un año santo. El Señor no es del recuerdo, no es un hecho pasado. Cuando Jesús en la sinagoga, en el lugar en el que se reunían los judíos para escuchar la palabra y para orar en su propia aldea, el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido. Y la palabra Cristo quiere decir ungido. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Qué quiere decir? No se oye. ¿Qué quiere decir? Ungido. Y el Señor con su unción está actuando en nosotros. El Señor ha venido para anunciar el evangelio a los pobres. Y nosotros nos queremos hacer pobres. Vaciar el corazón para llenarlo de Dios que nos quiere salvar y llenarlo también de los hermanos. Porque donde no entra el hermano, ¿entra Dios? ¿Entra Dios o no entra? No entra. Dice el Apocalipsis, he aquí que yo paso y toco. Y si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos.
Entonces las cosas, más que depender de Dios, que Él ya puso su parte, se trata de que nosotros pongamos nuestra parte, que entre el Señor y que entren también los hermanos. Me ha enviado no solo a anunciar, sino a hacer realidad eso que estoy anunciando. Y por eso dar la vista a los ciegos. Nosotros tenemos buenos los ojos, ¿no es cierto? Pero hay gente que tiene ojos pero que no ve. Tiene la ceguera dentro del corazón que no les permite ver al prójimo como hermano, que no permite ver la presencia del Señor que está pasando en nuestra propia realidad, en nuestra historia, en lo que estamos viviendo. Me ha enviado para dar la libertad a los cautivos, a los que están presos. Nosotros decimos que somos libres, nos movemos y vamos donde queremos, pero a veces tenemos prisiones espirituales donde el Señor no entra. Y no entra porque nosotros no dejamos que Él entre a liberarnos. Cada uno de ustedes sabe qué. Hoy nos hemos reconciliado sacramentalmente con el Señor y con los hermanos. En días pasados también ahí en catedral y en aldeas que hemos visitado. Pero dejemos que el Señor nos libere de verdad, porque a veces hay cadenas que nos amarran, cadenas que nos atan, cadenas que nos esclavizan. Y cada uno de ustedes y yo también sé cuáles son las cadenas que yo tengo. Y esto que estamos haciendo hoy de la peregrinación por el Año Santo es porque queremos que el Señor nos libere. Si no, aunque se vayan a pata para catedral otra vez a sus casas, o alguien me dice yo voy a ir a Esquipulas, aunque se vaya de rodillas hasta Esquipulas, si no cambia su corazón, de nada le sirve. Solo va a raspar sus rodillas y nada va a pasar. ¿Qué nos ha dicho la palabra hoy? Misericordia quiero y no qué. Misericordia quiero y no qué. Sacrificios, porque miren, el sacrificio en un rato se pasa. En cambio, el amor y la misericordia tenemos que irlo practicando día a día. Entonces, ahí es donde nosotros vemos los frutos. Y al final de dar la vista a los ciegos, de dar la libertad a los cautivos y prisioneros, el Señor dijo una cosa muy importante y que se está realizando con nosotros, aquí y ahora, en Zacapa, en nuestra comunidad de aldea, aquí en lo de Mejía. Esta escritura se cumple hoy. El Señor es en el hoy de nuestra vida, en el hoy de las cosas que vamos viviendo, en medio de nuestra historia, que el Señor va actuando y va salvando. La historia de pecado nuestra, personal y comunitaria, el Señor la hace historia de salvación. ¿Por qué? Porque el Señor está actuando aquí y ahora. Pero repito, esto depende de quién. Dios ya puso su parte. Si nosotros no ponemos la parte nuestra, la fe, la misericordia, la esperanza que nunca muere,
sino que va alentando nuestra vida y que va haciendo posible lo que a nosotros nos parece imposible. Ahí se va realizando la salvación. Cada uno de ustedes sabe cómo está su vida, pero no se desanime. Hay alguna cosa que le está costando, pero ponga su esperanza en Dios y ponga lo que le toca que hacer a usted. Tal vez humildad para cambiar. Tal vez, ¿verdad? Cada uno sabe. Dejemos pues que el Señor haga su obra. Nos dice que es el lema también del año del jubileo de la esperanza. Nos dice San Pablo en la carta a los Romanos que la esperanza no defrauda. Acuérdense que son 3 las virtudes teologales. Esto de que se diga virtudes teologales quiere decir una cosa muy simple, que son virtudes, dones que vienen de Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Son virtudes, dones que vienen de Dios. Por eso se llaman virtudes teologales. Y las 3 caminan juntas. Yo no puedo decir, yo tengo fe, pero no tengo esperanza. ¿Por qué? Porque soy pesimista hasta el tornillo. En vez de contagiar alegría a los demás, les contagio mi pesimismo, mis bravuras y mis males. ¿Tengo esperanza ahí? Entonces la fe va acompañada de la esperanza. Y tanto la esperanza como la fe van acompañadas de amor, van acompañadas de caridad. Entonces esto de que la esperanza no defrauda, es cierto que Dios no nos defrauda, pero algunas veces, mis hermanos, nosotros defraudamos a los demás. Entonces, si queremos vivir de que la esperanza no defrauda, pongámonos las pilas en la fe, para que demos frutos. Pongámonos las pilas en la esperanza de confiar en Dios, pero abrir el corazón para que Dios haga su obra. Lo que a nosotros nos parece imposible, Dios lo hace posible. Y pongámonos las pilas en la caridad. Dios no es negro, Dios no es canche, Dios no es chino. ¿Qué es Dios? Amor. La mejor definición, el mejor modo de hablar y decir qué es Dios y quién es Dios, es el amor. Dios es amor. Esa es la mejor manera. Y nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y mientras más amemos, más nos parecemos a Dios. Dios no es canche, Dios no es prieto, Dios no es como nosotros pensamos. Dios es amor. Que el Señor nos ayude pues en este año santo a vivir todo aquello que Dios nos da. Fíjense que el año jubilar en el pueblo judío era la reconciliación y el perdón de las deudas. Algunos no perdonaban las deudas porque cuando se toca pisto, la fe, la justicia y el amor no lo hacemos llegar al bolsillo. Y la fe tiene que llegar al bolsillo. Pero era día de condonación, día de perdón de deudas.
Así actúa el Señor. Tratemos nosotros de ir viviendo según este espíritu del jubileo de reconciliación y de perdón. Que el Señor nos ayude a vivir este perdón con la manita de la justicia. El que debe pisto, pague, por favor. Porque también eso es algo que debe ser perdonado con el hermano que me prestó. No seamos conchudos ni cueros. Tratemos de ir viviendo según la justicia. Y que todo esto sea señal de que la salvación se está realizando aquí y ahora en nuestra vida y en nuestras comunidades.